Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos, familiares? Que el Señor les bendiga hoy en este bendecido día. Hoy viernes 21 de octubre, nuevamente estamos por compartir el mensaje de nuestro Dios. Recordemos que nuestro título de hoy viernes, de todos los viernes, es para estudiar y meditar. Ahí nada más estudiamos, compartimos de lo que venimos estudiando todos los días de esta semana, ¿sí? Y meditamos, ¿sí? En la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Eh, Vamos a ver hoy en este día, viernes 21 de octubre, para estudiar y meditar. Vamos a tocar el punto de los puntos que hemos estudiado durante estos días de esta semana, pero antes vamos a hacer una breve oración. Invito ahí donde esté, donde pueda, cerremos nuestros ojos para hacer una oración y pedir la dirección de nuestro Dios. Amoroso Padre Celestial, en estos momentos nos dirigimos a usted humildemente, suplicando su sabiduría, suplicando el conocimiento de su palabra en estos momentos, para así poder entender y comprender su mensaje. Ayúdanos, Padre, para que usted nos dé la capacidad de poder entender y captar su mensaje en estos momentos. Humildemente se lo suplicamos y se lo rogamos, pues, en nombre de Jesús. Amén. Viernes 21 de octubre para estudiar y meditar, ¿sí? Eh, Aquí vemos, queridos amigos, y recordamos, durante esta semana estuvimos hablando acerca de los que duermen en el polvo, ¿sí? Los que duermen en el polvo, los muertos vivirán. Como vimos, las lecciones pasadas habla acerca de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Que los que mueren en Cristo, dice la palabra de Dios, que resucitarán primero, ¿verdad? Que ambos tendremos diferentes pagas, tanto como los muertos en Cristo y los muertos impíos, ¿verdad? Sí. Eh, Ahí donde vimos del miércoles, tus muertos vivirán. Eso habla acerca de los muertos que murieron en Cristo Jesús. Los que duermen en el polvo también, ¿verdad? Sí. Y varias cosas así. Hablamos acerca de la resurrección. Sí. Y bueno, aquí vamos a compartir algo, lo que nos trae la lección, ¿verdad? La ciencia moderna enseña que toda materia está compuesta de átomos, a su vez conformados por dos partículas más pequeñas, quarks y los leptones, que se cree que son los componentes básicos de toda la realidad física. Aquí, como podemos ver, hay ateos que no creen en la resurrección, ¿sí? Hay personas que tienen otras creencias que supuestamente son compuestos por alguna materia, y de esa forma es como existe supuestamente puede existir la resurrección, ¿sí? Entonces, queridos amigos, pero hemos visto durante estos días de esta semana lo que la palabra de Dios nos afirma y nos confirma. Si vemos tanto como el Antiguo Testamento ya existía la resurrección, vemos en el Nuevo Testamento, sí, que hay muchos que lo creen y hay muchos que no lo creían. Y ahora lamentablemente seguimos en lo mismo, ¿sí? Seguimos en esa misma controversia. Hay algunos que dicen sí creer en la resurrección y hay algunos que lamentablemente no la creen. ¿Sí? Unos dicen que resucitan, se reencarnan eh, en otro, de otra forma, de un animal, de un ave, o no sé, ¿sí? Entonces, vemos nosotros que la palabra de Dios no nos enseña eso, ¿verdad? Eh, la palabra de nuestro Dios es clara y nos afirma acerca de la resurrección, quiénes son los que han de resucitar y cuándo va a ser eso, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser ese acontecimiento? ¿Sí?
Así es, queridos amigos. Entonces, tenemos una seguridad que el dador de la vida reunirá en la primera resurrección a su posesión, ¿sí?, comprada, y hasta que llegue esa hora triunfante, cuando resuene la última trompeta y el inmenso ejército surja para victoria eterna. Cada santo que duerme será conservado como seguridad y será guardado como una joya preciosa a lo que Dios conoce por nombre, ¿sí?, mediante el poder del Salvador que estuvo en ellos mientras vivan, y porque fueron partícipes de la naturaleza divina, son sacados de entre los muertos. Esos son aquellas personas que quizás ya han ido al descanso, pero que aceptaron a Jesús, que se fueron creyendo en la resurrección, creyendo, se fueron con esa esperanza de que Jesús vendría vendrá una vez, si vendrá por segunda vez acá en esta tierra, ¿sí?, ya no a pisar la tierra exactamente, sino que vendrá y los llevará con él. Así como los muertos y vivos, dice la palabra de Dios que seremos arrebatados juntamente con Jesús allá en el cielo. Entonces, tenemos esa seguridad de que hay resurrección. Como hay resurrección para vida eterna, y hay resurrección para destrucción total, ¿sí? Ahora, en Hebreos 11 destaca la fidelidad y las expectativas de muchos de los llamados héroes de la fe en la antigüedad. Hemos visto, ¿sí?, que hay muchos héroes, ¿sí?, quienes se mantenían firmes con una fidelidad hacia su Dios, ¿sí? Ahora, este capítulo, cómo puede enriquecer nuestra comprensión de la esperanza que tenían los personajes del Antiguo Testamento, incluso antes de la resurrección de Jesús, ¿sí? ¿Cómo puede este capítulo? Vamos a estudiar un poco del capítulo de Hebreos, capítulo 11. Vamos al capítulo 11. Y aquí vemos varios ejemplos de varios personajes, ¿sí? Vamos a leer desde el versículo 3, capítulo 11, versículo 3. Si no tiene su Biblia en mano, póngale pausa el video, vaya por su Biblia para que juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios. Dice así en el 3. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe de Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, dice el 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que buscan. También vemos la fe de Noé, ¿sí?, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que existirían, que aún no se veían, pero vemos cómo la fe de Noé empezó a crear el arca, porque Dios le dijo que vendría un diluvio y que iba a destruir todo ser humano, todo ser viviente, tanto los animalitos como los seres humanos. Vemos que por la fe Noé empezó a hacer lo que Dios le había dicho. Por la fe de Abraham también, siendo llamado, obedeció para salir de un lugar a un lugar que no desconocía. Se lo vemos en el versículo 8, ¿sí?
Entonces, por la fe, dice, habitó como extranjero, dice en el 9, en la tierra prometida como la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces aquí, queridos amigos, vemos, ¿sí? En Hebreos nos destaca la fidelidad de muchos, ¿sí? Que se mantuvieron fieles hacia nuestro Dios. Vemos también el ejemplo de Moisés, ¿sí? Dice que Moisés también fue resucitado, ¿sí? Cuando hubo una batalla entre Miguel y Satanás, la serpiente antigua que ahora lo conocemos como Diablo y Satanás, ¿sí? Vemos que hubo ahí una batalla, ¿sí? Porque no querían que Moisés se le resucitara. Entonces de ahí vemos desde el Antiguo Testamento que ya existía la resurrección. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, también vemos la resurrección que hubo en Lázaro, ¿sí? Y vemos cómo había personas que creían en la resurrección, como lo hay en nuestros tiempos. Hay personas, como les digo, que sí creen que habrá una resurrección, y hay personas que lamentablemente no la creen. Pero la palabra de Dios afirma de la resurrección, ¿sí? Que cuando Jesús venga por su pueblo, todos los muertos justos resucitarán primero, dice la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo puede ese capítulo enriquecer nuestra comprensión de la esperanza que tenían todos los personajes del Antiguo Testamento, incluso antes de la resurrección de Jesús? Vemos cuánta fe hubo en vemos que hablamos de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, ¿sí? Y hay muchos, por ejemplo, Moisés también tuvo una gran fe, ¿sí? Muchos personajes que encontramos de la Biblia que se mantuvieron fieles, teniendo esa fe, una fe firme, ¿sí? Y creemos que ellos se fueron también con esa esperanza. Y creemos que también ellos, en la resurrección, cuando venga nuestro Señor Jesús por su pueblo, ellos resucitarán primero. Ellos irán también con nuestro Creador, ¿sí? Porque se fueron creyendo, se fueron confiando en la esperanza que Jesús vendría a resucitarle para llevárselos con él. Qué maravillosa promesa, querido amigo, qué maravillosa palabra hemos estudiado durante toda esta semana, ¿verdad? Acerca de los muertos, acerca de los que duermen, sí, que ha de vivir el poder del Seol. También vimos también que he de ver a Dios cuando lo decía Job, que por sus ojos iba a ver a Dios en cuanto le resucitara. Qué maravillosas palabras, queridos amigos. Pues esto ha sido el mensaje de hoy viernes, sí, de este día viernes, que es para estudiar y meditar, viernes 21 de octubre. Vamos a hacer una oración para finalizar. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Padre, le damos las gracias en estos momentos porque usted nos ha permitido estudiar su palabra libremente. Gracias porque nos afirma en su palabra que hay una resurrección. Ayúdanos, Padre, para que todos juntos podamos creer en esa resurrección, creer que usted nos ofrece una vida eterna. Y ayúdanos para que cada uno de nuestros amigos que están detrás de esa pantalla también tengan esa preparación para cuando usted venga, todos juntos podemos ir junto a usted. Todo esto lo suplicamos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, querido amigo, querida amiga, y no se olvide compartir este video, dale like, suscríbese si no se ha suscrito y comparta con sus amigos, sus familiares, con sus amigos del trabajo, qué sé yo, con todos los que usted guste compartirlo, comparta para que así el mensaje de Dios se abunde, ¿sí? Que el Señor te bendiga y bendiciones, querido amigo, amiga.